En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Estamos en el artículo 4, el sacramento de la penitencia y reconciliación. En el sexto apartado, el Catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título el sacramento de la reconciliación y la penitencia. El día de hoy vamos a continuar profundizando en los números 1442 y 1443 con el tema Solo Dios perdona el pecado. Número 1442 del Catecismo dice: Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos qué manera tan bella como lo expresa. Toda la iglesia es signo e instrumento del perdón y de la reconciliación. Toda. No únicamente los señores obispos, los señores sacerdotes, son la forma en la que la iglesia reconcilia. Ellos tienen el ministerio del sacramento, pero sin olvidar que es toda la iglesia la que es signo de reconciliación y de perdón. Muy importante esto, entenderlo. Es esa oración preciosa que tenía San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya dispersación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Es quizás la oración más famosa que hemos escuchado, que hemos cantado de San Francisco de Asís. Y fijémonos donde dice: donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Bellísimo. Todos tenemos esta tarea de reconciliación. Y esto es hasta tal punto que el Padre Nuestro que nos enseñó el mismo Jesús dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón de Dios ha querido estar integrado en el nuestro. Por eso hay que entender bien esta frase del Padre Nuestro, que no se trata de una especie de condición externa o voluntarista de Dios. Cuando nosotros le decimos a un niño: si tú haces esto, yo te doy lo otro, pero si tú no lo haces, yo no te lo voy a dar. Cuando nosotros hacemos eso, no se trata de una condición voluntarista.
sino que para que uno pueda recibir el perdón de Dios, el perdón tiene que ser recibido gratuitamente. Y uno tiene que abrirse a ese perdón. Y para abrirse a ese perdón, uno tiene que disponerse. Y la mejor manera de disponerse es siendo uno mismo perdonador. Ser misericordiosos con otros. La mejor manera de disponerme al perdón para mí es perdonar al otro. Si no soy yo misericordioso, no tengo disposición a recibir la misericordia de Dios. Esto tiene que quedar importantísimo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Naturalmente, Dios quiere perdonar y a través de los sacramentos de la iglesia quiere hacerlo. Pero para poder recibir ese perdón, uno tiene que hacer el ejercicio, la tarea reconciliadora con los demás. Y tiene que ser una y otra vez. Puede haber personas que por su sensibilidad son muy vulnerables y son más proclives a haber sido ofendidas. Y es más costoso perdonar para ellos, porque cualquier recuerdo del pasado se les hace muy vivo, muy emotivo y les causa mucho daño. Estas personas, sin duda alguna, pueden necesitar un camino más largo, más constante, más perseverante y ser capaces de ejercitar la misericordia y el perdón en su momento. Pero también hay quienes todo lo contrario, hacer instrumentos de paz y de perdón. Hay quienes tienen una tremenda tendencia a la discordia, a regarla, a meter la pata. Van suscitando problemas en todas partes, roces con todo el mundo, malentendidos en todas partes. Un buen examen de conciencia tenemos que hacer siempre unos y otros. Un buen examen de conciencia en mis conversaciones, en mis palabras, donde uno pueda preguntarse, ¿mis palabras son palabras de paz? ¿O mis palabras son solamente leña en el fuego? Esto es importante diariamente preguntarnos si somos instrumentos de perdón y de paz o si solamente somos instrumentos de discordia. Como decía San Ignacio de Loyola, aprender a salvar la proposición del prójimo. ¿Mis palabras son palabras de paz? ¿Soy una persona que es capaz de entender las cosas desde el lado positivo? ¿De ser reconciliador en las situaciones? ¿O soy todo lo contrario? Soy el que siempre piensa mal. Soy el que siempre tiene una duda ante el que tengo enfrente. Porque si es así, eso no es cristiano. El Señor cada vez que nos perdona, no tiene después memoria de mi pecado. Hace borrón y cuenta nueva. Y eso es precioso. Él no dice eso de te perdono, pero ya sé lo que puedo esperar de ti en el futuro. Porque contigo no hay nada que hacer. Dios nunca va a decir eso. El Señor nos da una oportunidad nueva en cada perdón, como si fuera la primera vez que me perdonara.
Por eso no me puedo cansar de pedir perdón, porque para Él cada perdón es nuevo, aunque sea mi mismo pecado. Así también nosotros, queridos amigos, debemos convertirnos en instrumentos de perdón, en instrumentos de reconciliación, en el pensar siempre bien de los demás. Además, queridos amigos, es que pensar siempre bien es un excelente ejercicio liberador. El que siempre está pensando mal es un esclavo de sí mismo, de su desconfianza. Y eso le hace sufrir mucho. Dice este número de catecismo, dando un paso más. Sin embargo, confío el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico que está encargado del ministerio de la reconciliación. Nosotros somos instrumentos del perdón, instrumentos de la reconciliación. Pero quien ejecuta ese perdón es el ministro que ha sido escogido por Dios, ordenado en la iglesia para administrar ese perdón. Es el sacramento de la reconciliación, en ese poder de absolver los pecados que tiene el sacerdote, que tiene el obispo, a quien Dios le ha encargado este ministerio. Por eso nosotros tenemos una brecha muy larga entre algunas corrientes protestantes que dicen que todo bautizado entre ellos puede perdonar el pecado a otro. Cualquiera que haya sido bautizado en su iglesia puede perdonarle los pecados a otro que le pida que le perdone. No, no es así. Nosotros somos instrumentos. Pero quien ofrece el perdón en la persona de Jesucristo es el ministro ordenado. Segunda de Corintios 5, 17, 20. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Texto hermosísimo que nos presenta hoy la segunda carta de los Corintios. Un texto que nos recuerda que igual que Cristo fue embajador de Dios Padre para reconciliar al mundo con Dios, así también la iglesia es embajadora de Cristo para prolongar el ministerio del perdón que Cristo tuvo en la tierra. Y para eso está aquí. Y por eso decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y su misión es esa, prolongar a Jesucristo. Todo el mundo sabe que un embajador es un representante de un país en otra nación. Pero ese embajador no tiene capacidad de tomar decisiones políticas por su cuenta. Por eso es que decimos que la iglesia es embajadora del perdón. Es lo que Dios le ha encomendado en sus manos de barro. Es el cometido de la iglesia. Es su misión, hacer santos. Ofrecer la reconciliación, el perdón
el volver a la casa del Padre. Esa es su misión. Eso es lo que Dios le ha encomendado y eso es lo que la iglesia humildemente hace siempre, en todos lugares, con sus sacerdotes, ofrecer el perdón. Nuestra misión es ayudarle a esos ministros ordenados que ofrecen el perdón, a que todos estemos cada vez mejor preparados para pedir ese perdón y para recibir las gracias de ese perdón. Porque ese perdón nos va a ir santificando. Así lo decía el Papa Benedicto XVI, la iglesia es una fábrica de santos. Eso es lo que hace la iglesia, santos. Y por medio de sus sacramentos santifica cada vez más a su pueblo. De la misma forma que Cristo comenzó la vida pública diciendo, convertíos y creed en la buena nueva. La iglesia dice con San Pablo, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Cada vez que la iglesia proclama ese mensaje de arrepentimiento y conversión, es Cristo el que está diciendo, la iglesia es la voz, pero la palabra la pongo yo. Muy hermoso. Pero suele ocurrir, queridos amigos, que nos quedamos más con el mensajero que con el mensaje. Oímos la voz, pero no escuchamos la palabra. Por eso esta expresión de San Pablo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. Es como la puerta, pero que la manilla, la chapa está para abrirla del otro lado. Por tanto, queridos amigos, dejémonos reconciliar por Dios, porque Dios siempre está dispuesto al perdón, pero la chapa para abrir la puerta está de tu lado. Por eso es uno mismo el que tiene que dejar reconciliarse. Es uno mismo el que tiene que abrir la puerta. Es uno mismo el que tiene que tener la prontitud al arrepentimiento, a la contrición. La iniciativa es de Dios, pero el hombre en su no disposición puede ser como ese niño terco que no se deja cuidar. En la vida cristiana es más fácil el dejarse querer por Dios. En nuestra terquedad no dejamos hacer esto a Dios. Es lo de Naamán el sirio, en ese texto que nos presenta la segunda carta de los reyes, que fue a curarse la lepra con el profeta Eliseo, y lo que le costaba era hacer algo que consideraba él una tontería. Y eso que era tan fácil de hacer, que para él era una tontería, era su curación. Y tiene ese problema de que lo más fácil era dejarse querer. Segunda de Reyes 5, 12, 14. ¿Acaso el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores
que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio? Y dando la vuelta, partió encolerizado. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿es que no la hubieras hecho? ¿Cuánto más habiéndote dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. A veces, queridos amigos, lo que nos sucede es que no nos dejamos reconciliar. A veces lo que nos sucede es que no dejamos que sea Dios el que marque la forma de la reconciliación con Él. A veces lo que nos sucede es que somos tan egoístas y tan soberbios que soy yo el que pretendo tener una autopenitencia. Y yo no dejo a Dios ser Dios. Y eso tiene que cambiar en nuestra vida. Así como le pasó a este Naamán el sirio, que logró escuchar aquellas pequeñas palabras en forma de reclamo que le hicieron sus servidores. Y hizo caso, aunque en su interior había marchado de la presencia de Eliseo encolerizado porque lo que le había mandado parecía poco. En el sacramento de la reconciliación nos pasa lo mismo. Pero yo, ¿cómo me voy a confesar con ese cura que es más pecador que yo? Pues sí, lo mismo que dijo Naamán. ¿Acaso Habaná y el Farar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Es lo mismo que decimos nosotros, pero si ese cura es más pecador que yo, pero por medio de ese pecador, Dios ha mandado a tu vida el perdón. Y aunque el Habaná y el Farar, ríos de Damasco, sean más grandes, hermosos que el Jordán, tu sanación estaba en las aguas del Jordán. Y después de dar muchas vueltas, se dio cuenta que sí, hizo lo que Eliseo le dijo y quedó sano. Damos un paso más, queridos amigos. Número 1443 del Catecismo dice: durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. ¿Qué número más hermoso este? Sabemos, queridos amigos, que Jesús tuvo problema con este signo que hizo: comer con los pecadores. Esto le trajo muchos enemigos. Jesús no solo dijo te perdono y luego siguió su camino y se aleja, sino que para que quedara claro que su perdón purificaba plenamente y que Dios no tiene memoria de mi pecado, no solo perdonaba,
sino que manifestaba su afecto de ese perdón. Jesús vuelve a integrar a los pecadores al pueblo de Dios y los sienta a su mesa. En el Evangelio hay momentos en que los fariseos murmuran de Jesús. Lucas 7:39. Este no puede ser santo, porque si fuera santo sabría que esa mujer que le está limpiando los pies es una pecadora pública. ¿Cómo puede ser que alguien santo se pueda mezclar entre pecadores? Lucas 19:2-7. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Todos murmuraban, como muchos murmuran hoy día por cualquier cosa que la iglesia hace. Pero no por tu murmuración vamos a parar. También llamó apóstoles que eran personas pecadoras y se sentó a su mesa y los tomó así pecadores como colaboradores íntimos. Pedro, por ejemplo. Es decir, queridos amigos, el perdón de Dios no es un perdón hecho desde la distancia. Te perdono, pero mantente tú allá y yo aquí. No, ese no es el estilo de Jesús. Él no tiene miedo a que nuestra condición pecadora corrompa su santidad. Más bien, su cercanía es una gracia para nosotros que santifica nuestra corruptibilidad. Por eso Jesús no se aleja, al contrario, se sienta a la mesa. Jesús nos anima con su presencia a santificarnos, y por eso la importancia de los católicos de hacer su adoración eucarística, de ponerse a los pies de Jesús, de acompañar a Jesús, de sentarse con Él a la mesa. Y la misericordia de Jesucristo se ha traducido siempre en cercanía con nosotros. Cuando todos se van, cuando todos nos dejan solos, cuando todos se alejan, el único que está ahí es Él, sentado a la mesa conmigo. Jesús está en medio de nuestro barro diario. Y ese barro no lo salpica. Ese barro mío no le quita su santidad, al contrario, su santidad purifica mi barro. Jesucristo se mezcló, se sentó entre los pecadores como un signo, como una ayuda a que su presencia fuera instrumento de reconciliación. Así como nosotros también, queridos amigos, somos instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz, como nos enseñó San Francisco de Asís. Eso que decía San Agustín, Jesús lo hizo perfecto. Ama al pecador y odia al pecado. Odia el delito y ama al delincuente. Es decir,
La cuestión es que el Señor no desprecia al pecador por rechazar al pecado, ni tampoco se hace cómplice del pecado por amar al pecador. Las cosas las dice claras, y eso es un signo de reconciliación, que a Jesús le costó muchísimos disgustos, muchísimas murmuraciones, muchísimos enemigos, porque entendían que si Jesús era un hombre de Dios, ¿cómo podía éste mezclarse entre esos pecadores? Eso no quiere decir que porque Jesús se sienta entre pecadores, le dé lo mismo el pecado que la santidad. No, no, no es lo mismo. Está sentado entre pecadores para sacarlos de su pecado, para regresarlos a la casa del Padre, para regresarles su dignidad, para entregarles su misericordia. Es decir, que la presencia de Jesús es una presencia de rescate, como lo fue al ir a la casa de Zaqueo a rescatarlo. La presencia de Jesús cambió totalmente la vida de Zaqueo, porque a eso fue lo que Dios vino al mundo, a santificar el mundo. Él no hizo asco de la lepra del hombre. Él asumió nuestra carne enferma para purificarla. Y el hombre reconciliado se sienta libremente a la mesa con Dios. Y Dios se sienta en la mesa con él. Por eso, esta invitación es a dejarnos reconciliar del Señor. Porque Él quiere tomarnos en sus hombros, con esa preciosa imagen del buen pastor que carga sobre sus ojos la oveja perdida y la retorna al redil. Eso es lo que hacía Jesús cada vez que se sentaba a la mesa con los pecadores. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, no olvidemos que el sentarse a la mesa es un signo de intimidad. Jesús tiene y quiere intimidad con nosotros. Y desde esa intimidad nos conduce al don de Dios, al don de la reconciliación, al don del perdón.